La historia en cápsulas, un proyecto del Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología. Iniciamos. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Qué gusto que nos estén acompañando en otra emisión más de La Historia en Cápsulas. Recuerden que este es una producción del Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología y que se transmite a través de Canal 8. Así que qué gusto que nos estén acompañando y como siempre traemos un tema de interés. El día de hoy vamos a hablar de Dionisia Villarino y esto va a estar a cargo del maestro en Ciencias Sealtiel Enciso Pérez y pues me voy a permitir presentarles un poco de sus reseñas curriculares y de profesionales que ha tenido el maestro en ciencias. Él es profesor de educación primaria por la Escuela Normal Urbana. Él es licenciado en educación especial con la especialidad en problemas en el aprendizaje y maestro en ciencias de la educación con terminal en docencia en educación superior, maestro en historia con especialidad en historia clásica y doctorando en educación, entre varios relatos que él ha escrito. También ha tenido aplicaciones multimedia como Los Antiguos Californios, Misiones Sudcalifornianas, ensayos históricos, etcétera, etcétera. Pero sin más preámbulo, pues le damos la bienvenida al maestro en ciencias, Sealtiel Enciso Pérez. Bienvenido, maestro. Y pues vamos a hacerle una serie de preguntas para que nos vaya enseñando a toda la audiencia que nos reunimos aquí cada semana para saber de estos temas. La primera pregunta es: ¿cómo transcurrieron los primeros años de María Dionisia Villarino? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y bueno, Dionisia Villarino Espinosa. Ella nació en el poblado de Todos Santos un 25 de junio de 1865. Y bueno, pues como todas las niñas de esa época, pues ella la imagino correteando por esos hermosos arbolares, ¿no? Las huertas de mangos, de esos árboles frutales tan maravillosos que distinguen a Todos Santos y pues disfrutando de su infancia. Sus padres fueron el señor Jesús Villarino y su madre se llamó Liberata Espinosa. Y pues ella, como mencionaba, pues tuvo una infancia promedio, una infancia agradable. Fue durante ese tiempo que sus padres deciden enviarla con unas tías, hermanas de su mamá, a San Francisco, en el estado de California. En esa época, pues todavía empezaba a darse la integración, ¿no? de esos territorios que nos fueron arrebatados durante la lucha tan desigual que hubo en 1847, pues estaban integrando a la nación estadounidense. Entonces ella estuvo ahí toda su adolescencia hasta lo que es la adultez joven. Y más o menos yo creo que a los 20 años ella regresó a su tierra natal, a Todos Santos, y en esas fechas contrae matrimonio con el que sería su esposo, pues lamentablemente por un corto tiempo. Se llamó Antonio Salgado Albáñez. Y de la unión de ellos nacieron 7 hijos, los cuales se llamaron precisamente a Jesús, Antonio, Martín, Felipe, Amalia, Herminia y Laura. Pero no solamente el amor que tenía doña Dionisia Villarino, pues se lo prodigaba a su familia, sino también ella tuvo dos hijos adoptivos, los cuales pues también acogió y les dio el mismo cariño. El señor Francisco Cosío y Gastón Salgado. Pues ella enviuda más o menos en el año de 1885, cuando tienes unos 20 años de edad, y también pues tiene la desgracia de que en esa época fallece su padre por una enfermedad que se había convertido en una epidemia en nuestro territorio en aquel entonces, que era la fiebre amarilla. Entonces podemos decir que en este capítulo abordamos lo que fue la infancia y la juventud de doña Dionisia Villarino. También quisiéramos saber cuál era la situación sociopolítica para nuestro territorio previo al estallido de la Revolución Mexicana.
Pues era una época de muchas injusticias. El porfiriato, en sus 30 años de duración, había ocasionado que la mayor parte de la población mexicana se encontrara prácticamente en la miseria. Dentro de esas injusticias podemos mencionar, en primer lugar, la falta de seguridad por parte de los campesinos de tener ellos la propiedad de la tierra. Era muy común que hubiera grandes latifundios en donde los dueños de estos grandes extensiones de tierra pues se aliaran con lo que eran las autoridades que determinaban el título de una propiedad y ellos se lo quedaran sin que estos campesinos pudieran ellos establecer ningún recurso. Además de eso, había tiendas en las cuales estaban obligados los trabajadores a comprar los productos básicos de alimentación, las famosas tiendas de raya, en donde los dueños de estos negocios pues daban las mercancías como ellos querían, al precio que ellos querían, y en muchas ocasiones pues los trabajadores contraían deudas eternas sin que hubiera nadie que pudiera pues regular los precios y ayudar ante esos abusos que se daban. Además de eso, cuando existía alguna controversia entre cualquier persona con algún comerciante o potentado o latifundista, pues siempre el que llevaba de perder pues era la persona común y corriente. ¿Por qué? Porque había una corrupción entre las autoridades que impartían la justicia y estas personas de grandes poder económico. De tal manera que prácticamente la gente estaba sin poderse defender ante las arbitrariedades que existían. También otro aspecto que afectaba mucho aquí en nuestra península era que grandes compañías habían sido beneficiadas con la explotación de todos los litorales de nuestra península. De tal manera que si un trabajador quería dedicarse a la pesca, a la extracción de perlas, a alguna actividad, tenía que ir a trabajar a estas compañías, las cuales le daban horarios y sueldos de explotación y sin que nadie pudiera remediar estas situaciones. Entonces, toda esta situación que se vivió a finales, en las postrimerías del siglo XIX, pues fue caldo de cultivo para que la gente empezara a manifestar sus inconformidades a través de las armas, y fue precisamente lo que dio inicio a la Revolución Mexicana, que iniciaría ya a principios del siglo XX. ¿Qué situación llevó a Dionisia Villarino a participar en este movimiento? Pues yo creo que principalmente los valores que ella había recibido por parte de sus padres, por la comunidad en la cual ella se desenvolvió, que fue Todos Santos. Esos valores son los valores de justicia, de el creer en que la gente tenía que vivir sin estar oprimida, sin estar sojuzgada, y obviamente con el derecho de poder ellos plantear sus inconformidades cuando así lo consideraran. Entonces, la participación que tuvo Dionisia Villarino en la Revolución, hay algunos autores que mencionan de que ella participó en hechos armados. Sin embargo, no hay evidencia en algún archivo, en algún documento de que haya participado ella en esos eventos. En lo que sí hay testimonio, incluso sus familiares que escucharon sus pláticas de esas épocas de doña Dionisia Villarino, mencionan que ella se dedicaba principalmente a lo que se conoce como labores de inteligencia. ¿A qué nos referimos? Ella, acompañada de dos de sus grandes amigas allá en Santa Rosalía, la señora María Jesús Carlón y otra a la cual solamente se le conoce como la Chayola. Ellas tres interactuaban, convivían con pues, los soldados, los militares, que eran los que conocían cuáles eran las situaciones que se iban a llevar a cabo en el poblado de Santa Rosalía, y tras obtener esta información, ellos iban con los revolucionarios, con los rebeldes, y les daban a conocer los planes de los militares. Entonces su trabajo fue más que nada eso, de inteligencia. Y pues obviamente, ¿no? Para ello pues ella misma platicaba que se valían incluso de emborrachar a los mismos soldados para sacar la información y poderla entregar a los revolucionarios. Entonces esa fue su principal contribución durante el tiempo que inició la revolución en el poblado de Santa Rosalía. En un momento continuamos. Continuamos. Maestro, también quisiéramos saber cómo se desarrolló el movimiento revolucionario en nuestro territorio.
El movimiento revolucionario aquí en nuestro territorio sur de la Baja California inicia durante los años de 1913. Previo a ello ya había habido inquietudes por parte de diversos grupos que deseaban pues verse integrados en la vida política de nuestro territorio. Sin embargo, pues el régimen porfirista no les había dado opciones para participar. Con la llegada de Francisco I. Madero a la presidencia, pues se abre un abanico de posibilidades, se empiezan a organizar grupos para poder participar, pero lamentablemente ocurre el hecho de la decena trágica en abril de 1913, en donde el presidente Madero pues es asesinado y llega en su lugar el usurpador Victoriano Huerta. Entonces, a partir de ese momento pues se empieza a reconcentrar el ataque hacia todas las personas que tenían un pensamiento de querer cambiar las cosas, de querer cambiar esa realidad tan triste que se vivía de opresión. Y entonces en nuestro territorio, precisamente el 20 de junio de 1913, se reúnen un puñado de sudcalifornianos con muchas ganas de oponerse a ese régimen de opresión en un rancho que fue el Rancho de las Playitas. Y los encabeza a este grupo de sudcalifornianos el que posteriormente recibe el grado de general y que se llamó Félix Ortega Aguilar. El 20 de junio precisamente ellos lanzan el Manifiesto Revolucionario de las Playitas de la Concepción, con el cual pues inicia ya el movimiento armado aquí en nuestra península. Ellos se concentraron principalmente en la parte sur del territorio, en lo que fue la Sierra de la Laguna, la Sierra de las Cacachilas, básicamente el municipio de Los Cabos. Y durante 18 meses, hasta finales de 1914, ellos realizan diferentes ataques o mantienen pues viva la llama de la revolución aquí en nuestro territorio. Ahora, ¿qué pasaba en el norte de nuestro territorio? En lo que es el otro poblado grande que había en ese entonces aquí en la parte sur de nuestra península, en Santa Rosalía. Bueno, en este lugar dos personas encabezan también o tratan de iniciar el movimiento armado precisamente ahí en ese mineral de Santa Rosalía, los señores Manuel F. Montoya y Gaspar Vela. Ellos tratan de que los trabajadores de esa minera pues se unan al movimiento revolucionario. Lamentablemente pues ellos son asesinados un 30 de octubre de 1913 y pues con eso se quita temporalmente esa lucha que se llevaba a cabo en el norte del territorio. Sin embargo, pues el movimiento continúa y gracias a que fue derrocado Victoriano Huerta y huye del país, pues entonces ya empiezan a tomarse en todas partes del país y en nuestro territorio los puestos que antes estaban ocupados por estas nefastas personas. Y entonces, a finales de 1914, pues ya triunfa el movimiento revolucionario aquí en nuestro territorio sur de Baja California. Y también nos gustaría que nos platicara cómo fue el papel de la coronela en el movimiento revolucionario y si hubo más mujeres participando. Pues como ya se mencionó, el papel de Dionisia Villarino en el movimiento revolucionario fue principalmente el dar información de los movimientos que hacían los militares al ejército revolucionario, ¿no? El compartirles esa información. Pero su participación más importante ocurrió precisamente tras la muerte tan triste que tuvieron Manuel F. Montoya y Gaspar Vela en la famosa Casa Blanca, ¿no? Donde sus cuerpos prácticamente quedaron despedazados en los escombros de este lugar. El que era en ese entonces el jefe militar de la plaza, de nombre Pedro Condés de la Torre, pues le ordena a sus soldados que incineren los cuerpos para no dejar ninguna evidencia de estos revolucionarios en aquel lugar. Y pues se llevan los cuerpos, les prenden fuego y los dejan abandonados. Y la señora Dionisia Villarino, al darse cuenta pues de esta atrocidad, pues ella obviamente, ¿no?, como ya hemos mencionado, tenía unos valores muy sólidos de lo que era la justicia, lo que estaba mal. Entonces ella va y rescata los despojos que quedaron y se los lleva a su casa para resguardarlos y buscar posteriormente algún lugar donde darle sepultura y que la gente pudiera saber en dónde estaban los restos que quedaron de esos bravos revolucionarios que habían iniciado la lucha en aquel lugar. Sin embargo, pues no faltó quien informara al señor Condés de la Torre de lo que había
había hecho Dionisia, la manda a apresar y la mete a la cárcel durante algunos meses. Sin embargo, posteriormente decide el mandarla a un fuerte que había en Guaymas para que ella continúe purgando pues la pena que le había impuesto. Y pues sí, ese fue un golpe muy duro para la señora Dionisia, principalmente porque tuvo que dejar a sus hijos encargados en Santa Rosalía con algunas amistades y pues retirarse de ellos, estar un tiempo en esta prisión. Ahora, ¿qué fue lo que hizo en aquel lugar, en Guaymas? Pues la prisión tenía, de cierta manera, era como un lugar de puertas abiertas, ¿no? Los presos podían salir y estar en lugares, aunque no alejarse mucho de esta guarnición. Entonces, lo que hizo ella fue pues vender comida, incluso se dice que tuvo una casa de huéspedes, en donde ella obtenía recursos para mandarle y mantener a su familia en Santa Rosalía y ella misma subsistir. Y ya pues para finales de este movimiento, cuando sale Victoriano Huerta del poder, pues ya por el general Maytorena pues es liberada y regresa a Santa Rosalía a unirse con su familia. Otra persona, otra mujer que tuvo también una destacada participación en un momento de la lucha revolucionaria es la señora Encarnación Canalizo, que coloquialmente la gente le llamaba cariñosamente como Chonita Canalizo. El profesor Leonardo Reyes Silva nos habla que cuando fue el cuartelazo que derrocó al general Félix Ortega durante el tiempo que él estuvo como encargado, como jefe político de nuestro territorio, el señor Manuel Encinas, que precisamente lleva el nombre de una calle muy conocida aquí en nuestra ciudad de La Paz, él pues intentó resistirse a que se apoderaran por la fuerza del general Félix Ortega, y durante el intercambio de disparos él sale herido de una pierna. Él pues huye tratando de salvar su vida y logra obtener ayuda para que sea ocultado precisamente en la casa de la señora Canalizo, la cual pues lo cura, lo protege, porque varias veces llegaron destacamentos de soldados a tratar de ubicar donde se encontraban, lo oculta, y a los días ella misma lo lleva hacia donde está una pequeña lancha en el malecón aquí de nuestra ciudad de La Paz, y desde ahí se va ella remando con el herido adentro de esta lancha a lo que conocemos como la playa del Tesoro. Y en ese lugar, al poco tiempo, llega un barco de revolucionarios donde ya pueden llevarse al mayor Manuel Encinas para que recobre su salud. Entonces, es probable que no solamente ellas dos, sino hubo muchas mujeres que tuvieron también destacada participación en el movimiento revolucionario aquí en nuestro territorio, pero de ellas dos son las que tenemos estos testimonios. Por un lado, de Dionisia Villarino y de la señora Encarnación Canalizo. Y tras su destierro, ¿qué acciones tomó? Finalizada ya su participación en el movimiento de la Revolución Mexicana, pues ella decide regresar para ya quedarse a vivir en el poblado de Todos Santos. En este sitio, pues ella ya tenía una formación, tenía el oficio de costurera, también ella conocía muy bien lo que era el ser partera, y además había conseguido una licencia de automovilista, ella sabía conducir automóviles, así que pues se trasladaba fácilmente dentro y fuera de la comunidad. Y esto pues le facilitó mucho el hacer una gran cantidad de actividades para tratar de fortalecer diferentes aspectos de su poblado, pues que estaba en pujante desarrollo. Y fue precisamente ahí donde las autoridades, tanto estatales como nacionales, la designan a ella como el baluarte, la defensora de los derechos de la mujer. Ella se encargó de visitar diferentes comunidades aledañas a Todos Santos, pues precisamente para promover el bienestar, la seguridad, los derechos de las mujeres. Y esto lo realizó pues ya a una edad de 70 años. Ella era conocida por su carácter fuerte, recio, su gran personalidad, promoviendo todas estas acciones durante los gobiernos del general Mújica, del general Olachea. Y pues es algo que mucha gente la recuerda y le reconoce con gran cariño. Y como última pregunta, quisiéramos saber qué representa la figura de la coronela en la cultura sudcaliforniana.
Yo creo que Dionisia Villarino Espinosa encarna a la mujer de pueblo, a la mujer de los ranchos, pero también a la mujer sudcaliforniana actual, ¿no? Esa mujer decidida, esa mujer que lucha por sacar adelante no solo a su familia, sino su propia profesión, y principalmente porque desea tener un desarrollo lo más armonioso, lo mejor para su estado en la actualidad. Entonces, pues yo creo que el recordar las acciones que realizó la famosa coronela Chonita Canalizo, que también hablamos de ella, y tantas mujeres que pudieran ser como heroínas anónimas, ¿no?, de estos eventos, pues nos recuerdan a la mujer actual, a la niña, a la señorita, a las mujeres, el recordar que son depositarias de toda una tradición, de unos valores, y que tienen que hacer honor a ellos. No solamente la mujer, también nosotros los hombres, hacer honor a todo esto y seguir luchando por obtener el estado que queremos, un estado promisorio y de gran desarrollo. Muchísimas gracias, maestro Saltiel Enciso Pérez. Qué gusto que nos haya acompañado, y pues esperemos que no sea la última ocasión, que sabemos que no. Así que pues muchísimas gracias por sus aportaciones. Pues muchas gracias al Consejo de Ciencia y Tecnología por haberme hecho esta invitación de estar aquí con ustedes, y pues agradecer el poder transmitir toda esta historia tan hermosa que tenemos en este bello estado de Baja California Sur. Y pues esto fue todo por el día de hoy, por esta emisión, pero recuerden que cada semana traemos para ustedes un tema de interés. Mi nombre es Yoli León, y bueno, a nombre del Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología me despido, esperando que tengan una excelente tarde. Hasta luego. La historia en cápsulas. Un proyecto del Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología. Las opiniones, afirmaciones, declaraciones e ideas expresadas en este programa son responsabilidad exclusiva de sus autores o de quienes las emiten, y no representan en forma alguna, de manera oficial, las del Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología.